Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes a todos los estudiantes de la materia de Derechos Humanos. En esta oportunidad vamos a iniciar la clase correspondiente de este 10 de febrero, toda vez que es una fecha conmemorativa, el aniversario a nuestro querido Oruro. Además ha tenido que caer en una fecha de sábado de peregrinación y, bueno, épocas de carnavales. Es por esa razón que, bueno, principalmente nosotros vamos a tener esta primera clase virtual. Sin embargo, quiero aprovechar para poder saludar a todos los estudiantes precisamente de la Universidad Privada Domingo Savio y principalmente de la materia de Derechos Humanos. Permítanme presentar, mi nombre es Paul Choque González, soy abogado y comunicador social titulado de la Universidad Técnica de Oruro. Y precisamente, pues, entre los estudios también hemos ido realizando posgrados en diferentes áreas, como por ejemplo en materia de niñez y adolescencia en la Universidad Privada Domingo Savio, en educación superior, en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bueno, también actualmente estamos en un posgrado de Derecho Penal y también en el ejercicio periodístico, sobre todo. En ese entendido, bueno, también he tenido la oportunidad de poder trabajar en distintos lugares, como en la Dirección de Igualdad de Oportunidades, como abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y bueno, también como periodista en varios medios de comunicación y sobre todo también en el Ministerio de Justicia, en la Dirección de la Juventud. En ese entendido, vamos a nosotros tener la oportunidad de poder precisamente empezar con los primeros temas relacionados a lo que son los derechos humanos, que son tan importantes. Entonces, en ese entendido, nosotros vamos a ir precisamente a desglosar prácticamente cada uno de estos puntos que nos parece muy importante, porque en realidad nosotros vamos a iniciar preguntándonos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, en realidad, podemos decir que es el reconocimiento, sobre todo, de todos los derechos fundamentales de la persona humana, ¿verdad? Entonces, esto se manifiesta a través de, podemos decir, declaraciones de carácter político, pueden ser de carácter jurídico, que además han ido concretándose a lo largo del tiempo, sobre todo una teoría que en realidad es tan importante y podemos decir que no ha sido tan espontáneo ni permanente, sino en realidad ha sido una consecuencia. Esto ha sido una lucha, podemos decir, ¿de quién? Del ser humano como tal. Entonces, en ese entendido, podemos hacer referencia que sobre todo esa lucha de ese ser humano por superarse se ha realizado dificultosamente con avances y retrocesos y se ha traducido en una, podemos decir, ampliación de un contenido de estos derechos y una expansión, sobre todo en el campo personal, territorial y sobre todo de su vigencia y protección jurídica. Entonces, podemos decir que la humanidad ha ido construyendo el concepto de derechos humanos de acuerdo a sus necesidades. Y esto explica que cambia. ¿Por qué cambia precisamente? Y se desarrolla constantemente y va tomando
diferentes nombres, como por ejemplo, derechos fundamentales de la persona, derechos naturales, derechos públicos y garantías individuales. Entonces, podemos decir que los derechos del hombre y del ciudadano, que son libertades fundamentales, para eso podemos entender el término derechos fundamentales, que aparece en Francia en 1970. Esto podemos decir con el primer movimiento político y cultural que en realidad conduce a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, esta expresión ha alcanzado luego una situación especial, un relieve, podemos decir, en Alemania, donde se ha articulado el mismo sistema de relación entre el individuo y el Estado. Podemos decir, en cuanto al fundamento de todo, sobre todo el orden jurídico político, ¿no? Que eso ha sido también algo importante. Entonces, podemos decir que de ahí en gran parte hay una doctrina que en realidad nos dice que los derechos fundamentales son aquellos derechos positivizados en las constituciones estatales. Entonces, los derechos humanos se desarrollan principalmente en escenarios en los distintos actores y juegan también y defienden intereses distintos. Podemos decir que un escenario típico es, por ejemplo, el que ocupan los organismos no gubernamentales que luchan por encontrar soluciones a problemas concretos, apelando a la denuncia pública de las violaciones, sobre todo, podemos decir, basados sus reclamos en argumentos jurídicos y apelando sobre todo a una denuncia pública de esas violaciones, ¿no? Que en realidad pueden ser morales. Y otro escenario que ocupan los funcionarios y expertos que trabajan en los niveles, sobre todo, supraestatales, que es otro escenario, ¿no? En este caso, es el de los funcionarios estatales que en su país y en los órganos formales internacionales en los que les toca actuar. En este caso podemos decir que ellos defienden la posición del Estado al que pertenecen. Y otro escenario es el de los teóricos de los derechos humanos. Esto que podemos decir son interesados sobre todo en formular, ¿no? Formular, podemos decir, y elaborar propuestas conceptuales específicas, precisamente, que es un escenario de los educadores en materia de derechos humanos. Entonces, esto es promover el conocimiento y enseñar la defensa de los derechos humanos. Cada escenario, sobre todo, podemos decir, tiene una óptica, una lógica específica. Y que podemos decir que estos derechos humanos se puede definir como las condiciones que tiene toda persona, sin distinción de edad, de raza, nacionalidad, clase social o forma de permanecer, sobre todo, necesarias, podemos decir, para desarrollarse plenamente en todos los campos de la vida, ¿no? Sin interferencias de las autoridades, del gobierno, ni de otros ciudadanos que permitan vivir en igualdad, en libertad, en dignidad con otras personas. Entonces, son condiciones que se pueden exigir
por todos y todas, y que precisamente van a adquirir desde el momento, sobre todo desde el momento mismo de nacer. Entonces, los derechos son derechos fundamentales inherentes del ser humano. Entonces, esto quiere decir que es una columna vertebral del sistema democrático y es el Estado que se encuentra ante la obligación de respetar, de garantizar y realizar estos derechos y garantías que, siendo parte de la persona, son considerados como parte del organismo social y son componentes fundamentales de la estructura del Estado. Entonces, los derechos humanos son derechos de carácter individual en su origen, pero tienen desde ese mismo momento un contenido fundamental, social. Entonces, de esa manera, los derechos humanos podemos decir que no son, en este caso, podemos decir que no son sino el límite del Estado. Se autoimpone frente a la persona. Entonces, el reconocimiento de los derechos humanos de parte del Estado es un proceso histórico en el que se marcaron tendencias para poder plasmar y garantizar los derechos fundamentales de las personas con el objetivo de evitar el desamparo de estas, podemos decir, antes representantes del poder, que tienen la facultad de usar la fuerza pública. Entonces, son quienes, podemos decir, detentan el poder público, los que en realidad, en esa compleja relación entre el Estado y la sociedad, autoridad y libertad, violan los derechos humanos, ¿no? A eso podemos decir principalmente. Y queremos, en realidad, ver precisamente aquellos aspectos que son tan importantes. Los derechos humanos. Entonces entendamos, en este caso, que son derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser inherentes al ser humano independiente de aquellas diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas, ¿no? Entonces, aquí entendamos que son inherentes al ser humano independiente, ¿no? Y prácticamente la sociedad es diversa. Si hablamos principalmente de nuestro país, nos vamos a encontrar seguramente con aymaras, nos vamos a encontrar con quechuas, guaraníes, afrobolivianos, ¿no? Quienes tienen una cultura distinta a la otra, quienes tienen la libertad de religión, de ser católicos, evangélicos, mormones, ¿no? Testigos de Jehová, adventistas, entre otros, ¿no? O simplemente también podemos decir aquellas personas que también son precisamente enraizadas a su cultura, ¿no? A la Pachamama, a las tradiciones. Vivimos en una sociedad donde precisamente hay una diversidad y es por eso que nosotros lo llamamos Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? A eso queremos hacer referencia. Entonces, dentro de estos aspectos, podemos decir que también aquellos hechos importantes para nosotros es el reconocimiento de aquellos derechos humanos que es necesaria o necesario para el vivir bien, dignamente, es decir, todo lo que las personas y colectivos requieran para desarrollarse plenamente. Puede ser con una buena alimentación, educación, salud, empleo, un medio ambiente sano,
respeto a la integridad física, psicológica, libertad de expresión, de religión, de tránsito y muchas cosas más, que se presentan además instrumentos que promueven el respeto a la autoestima. Podemos decir también a la dignidad humana. Y esto que es una exigencia de una satisfacción de estas necesidades a la libertad, a la igualdad y sobre todo a la justicia, ¿no? Entonces, son aspectos importantes. En realidad, nosotros podemos decir que también los derechos humanos son derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser, ¿no? Que son inherentes, independientemente a las diferencias étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas, que en realidad son prerrogativas que aseguran la existencia y dignidad del ser humano, que también son conocidos como derechos subjetivos, públicos, que el individuo tiene frente al Estado como un principal sujeto pasivo. Entonces, estos derechos se plasman en el cuerpo normativo bajo la forma de tratados, pactos, convenios, declaraciones que tienen una doble dimensión. Por un lado, y pues podemos decir a los estados nacionales a suscribirlos y ajustarse a los mismos que pueden ser en su relación con la sociedad civil y que por el otro lado van a empoderar a la sociedad civil para defender la dignidad de las personas frente a cualquier avasallamiento o incumplimiento por parte del Estado. En ese sentido, podemos hablar de una perspectiva de los derechos humanos que asume que la dimensión, sobre todo, de la efectiva sanción y consagración jurídica debe complementarse con la del ejercicio pleno. Y a esto debe ser precisamente consagrado en los tratados, pactos y su ratificación constitucional. Por lo tanto, los derechos humanos deben ser garantizados por los estados a partir de la promoción de programas universales en su generalidad y que pongan una especial énfasis en el resguardo de aquellas minorías, de los grupos más vulnerables, desprotegidos. ¿Quiénes son los grupos vulnerables, desprotegidos? Son mujeres, son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, minorías nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas, entre otros, ¿no? Entonces, acá principalmente es, sobre todo, hacer ese resguardo a sus derechos. ¿Quién los protege a ellos? A ver, por eso es que tenemos instituciones a nivel central, a nivel departamental y a nivel municipal, que precisamente debe haber una coordinación de proteger a la mujer, a los niños, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Tenemos un viceministerio de Igualdad de Oportunidades que es dependiente del gobierno central, ¿no? Tenemos también otra institución que es el Servicio Departamental de Gestión Social, que es a nivel departamental. Y tenemos la Dirección de Igualdad de Oportunidades, que es a nivel municipal. ¿Por qué? Porque esto está precisamente plasmado en la Constitución Política del Estado. Tanto el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal deben tener instituciones que protejan a las personas vulnerables, aquellas personas que son desprotegidos. ¿Por qué decimos mujeres? Porque está dentro del grupo vulnerable. Hay una ley
que es la ley 348, que protege a todas las mujeres de una vida libre de violencia, ¿verdad? Tenemos una ley 548, que protege a las niñas, niños, adolescentes. Tenemos una ley que protege a los discapacitados, ¿no? Y hay normativas o tratados nacionales, internacionales, ¿no? Tratados o convenios, ¿no? Entre estados o organizaciones internacionales que protegen a las minorías, ¿no? Que pueden ser religiosas, lingüísticas, étnicas, refugiados, minorías, inmigrantes, entre otros. Entonces, si ustedes se dan cuenta que se debe trabajar desde el nivel central, departamental y municipal, ¿no? Imagínense, cuando son vulnerados los derechos de las niñas, niños, adolescentes, ¿quién debe proteger aquellos derechos que tienen? ¿Mm? ¿Quién les va a proteger? Si son muchas veces víctimas por sus padres, por sus padrastros. Niños que han sufrido víctimas de abuso sexual, violación, maltrato físico. Son niños porque no están desarrollados como las personas mayores o tener el conocimiento de dónde pueden ir a denunciar o qué pueden hacer. Muchos de ellos se quedan callados, lloran, viven traumas cuando están encerrados, cuando los maltratan, los pegan, no los alimentan, sufren. Entonces, para eso está, por ejemplo, a nivel municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que debe proteger, resguardar los derechos constitucionales y garantías constitucionales de la niñez. Las mujeres que son víctimas de violencia, por eso está SLIM, los servicios integrales, ¿no? Para la atención a aquellas mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? A las personas que tienen o son víctimas, de pronto también aquellas personas con discapacidad, para eso está UMAVIS, ¿no? Entonces, en realidad, son aquellos detalles que nosotros queremos hacer a conocer mediante estos aspectos que son tan importantes. Entonces, podemos decir que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en realidad define a los derechos humanos como garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. A eso queremos hacer referencia en este aspecto, ¿no? Prácticamente podemos decir que también la legislación en materia de derechos humanos obliga a los gobiernos y otros titulares, sobre todo de deberes de hacer ciertas cosas, y les impide hacer otras. Entonces, en este caso, uno de los autores, Faundés, aclara y nos dice que la expresión de derechos humanos no nos referimos a todos los derechos que pueda ser titular un ser humano, ya sea que estos dividen sus derechos, vínculos familiares con sus relaciones contractuales o extracontractuales de una pertenencia a un grupo social o político. Entonces, esta expresión se ha reservado para ciertos derechos básicos o mínimos que son inherentes a toda persona y que también derivan únicamente de su condición de ser humano, aunque sin identificar exactamente cuáles son esos derechos básicos y elementales. Y acá podemos decir, sobre todo,
que la rama del derecho que se encarga de estudiar los derechos humanos y sus garantías es el derecho, sobre todo, de los derechos humanos, el derecho internacional público, pero que hoy tiene una autonomía propia. Algunas de las principales estructuras normativas que resguardan y promueven los derechos humanos son los siguientes: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los protocolos facultativos. El primero trata el tema de los reclamos por parte de los individuos y el segundo, el de la abolición de la pena de muerte. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales, culturales, protocolo de San Salvador, Convención sobre los derechos del niño y de la niña, ¿no? Entonces, es aquellos aspectos que nosotros queremos darles en este punto, ¿no? Entonces, podemos decir que los derechos humanos, considerados también derechos subjetivos, públicos, que el individuo tiene frente al Estado, limita el poder estatal. Inicialmente los regulaba el derecho internacional público y actualmente son una rama autónoma derecho de los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a ver la definición de derechos humanos. Esta definición, en realidad, podemos hacer referencia a aspectos importantes. Sin embargo, antes de entrar a esta definición de los derechos humanos, algo que me olvidaba, por ejemplo, son las denominaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Estas denominaciones de los derechos humanos han referido o han recibido diferentes denominaciones como derechos naturales, derechos innatos u originarios, derechos individuales, derechos del hombre y del ciudadano, derecho del hombre y del ciudadano y del trabajador, derecho del pueblo trabajador y explotado, derechos fundamentales y derechos esenciales del hombre, libertades fundamentales, derechos morales. Son aquellas denominaciones que han tenido precisamente dentro de lo que son o dentro de lo que es la historia sobre la humanidad de los derechos humanos, ¿no? Entonces, podemos decir que, a ver, los derechos naturales en realidad se basa en que los derechos que se trata tienen su fundamento en la misma naturaleza humana, ¿no? Y son una prolongación de los derechos naturales. En los derechos innatos u originarios se usaron para contraponerlos a los derechos adquiridos o derivativos, queriendo significar que los primeros nacen con el hombre, sin requerir ninguna otra condición, mientras que los segundos, para existir concretamente, necesitan de un hecho positivo. Esta terminología hoy se emplea muy poco, ¿no? Derechos individuales, que ha sido una expresión en épocas filosóficas e ideológicas, y tiene un sentido estrecho y limitado, y se puede criticar en base al razonamiento, como el hombre es un ser social por naturaleza. Y derechos del hombre y del ciudadano, en realidad, tiene pues una vinculación a aquellos movimientos revolucionarios en la Revolución Francesa en el siglo XVIII,
Y es importante destacar la relevancia de la separación hombre-ciudadano y derecho del hombre, del ciudadano y del trabajador. La denominación, podemos decir, derecho del hombre y del ciudadano, fue pues ampliada por la importancia adquirida en la actualidad por los derechos sociales y los trabajadores. Derechos del pueblo trabajador y explotado. Esta denominación va muy poco, un poco más lejos dentro de una línea del constitucionalismo social. Las constituciones soviéticas que posteriormente a la Revolución Rusa de 1917 y las derivadas de las denominaciones, podemos decir, democracias populares de tinte marxista con una marcada ideología de izquierdas, formulan declaraciones de derecho bajo el nombre de declaraciones de derechos del pueblo trabajador y sobre todo explotado. Entonces, ha sido un primer exponente de la Declaración Rusa en 1918 y descarta que el hombre tenga derechos inherentes a su condición de persona, ¿no? Entonces, prácticamente podemos decir que este punto es porque el constitucionalismo marxista no es democrático y en cuanto podemos decir es ajeno al propósito de proteger mejor y más ampliamente los derechos individuales, los derechos fundamentales y derechos esenciales del hombre, los derechos humanos considerados como aquel elemento de un sistema jurídico son al tiempo fundamental, en un sentido de que sirven de fundamento a otros más particulares, ¿no? En este caso, porque ya se utiliza la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Posteriormente, documentaciones mundiales, pero sin embargo, al ampliarse el cuadro de los derechos humanos, incluyendo entre los que se los llama sociales, económicos, culturales, parece que a veces limitarse el sentido de la expresión, derechos fundamentales. Esto aplicándolo precisamente en derechos civiles, políticos. Y podemos decir de libertades fundamentales, una denominación que en realidad habla de las libertades fundamentales, ¿no? Con derechos humanos, en las declaraciones de las cartas constitucionales y sobre todo también de los documentos de las Naciones Unidas y la doctrina política, ¿no? Entonces, aquí no hay una separación neta entre los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero en la actualidad el término de libertades parece aplicarse en una sola de las especies de los derechos humanos. La constituida por las libertades individuales, o sea, por los clásicos derechos civiles políticos, se contrapone a la nueva categoría de los derechos sociales, económicos y culturales. Y derechos morales es un término reciente en la literatura filosófica jurídica, ¿no? Esto, en esta literatura angloamericana, entre el moral, Ritz, es una noción que remite, en cierto modo, a lo que nosotros conocemos como derechos humanos. Legal Recht, que vendría a identificarse con la nación continental de los derechos subjetivos. El término derechos morales quiere designar unos derechos que no se encuentran garantizados por una coacción estatal, que se basan en principios morales, ¿no? Notas distintivas que serán la inalienabilidad, la incondicionalidad y el situarse en los fundamentos propios de todo sistema jurídico. Entonces, ahora entramos a aquella definición de términos de derechos humanos y derechos fundamentales. El concepto de derechos fundamentales es, pues,
podemos decir, el que se ha impuesto en la doctrina constitucional, sobre todo por la influencia de una experiencia alemana, ¿no? Así, Aldunate señala precisamente la identificación de los derechos fundamentales que son consagrados positivamente en la Constitución, que corresponde precisamente a la ley fundamental, y son los derechos garantizados por dicha ley fundamental, y esto va a facilitar las cosas a la doctrina alemana, ¿no? Entonces, podemos decir que a partir del texto de la Constitución de 1978, en el título 1 de los derechos y deberes fundamentales, la doctrina española ha acogido este mismo sentido para la expresión de derechos fundamentales. Esta distinción que se realiza comúnmente en sede constitucional y política, entonces no existe en el ámbito del derecho internacional, tampoco naturalmente en el derecho internacional de los derechos humanos, como sea para poder enfatizar la fuerza vinculante y la jerarquía normativa de unos determinados derechos humanos. Por lo tanto, examinar esta diferenciación que es propia del derecho interno de los estados, tiene pues importancia a menudo la doctrina constitucional y arranca consecuencias jurídicas diversas de unos derechos fundamentales o de otros derechos humanos, las cuales tienden sobre todo a producir sus efectos en el orden interno de los estados. Entonces, en ese sentido, es hacer referencia que los derechos humanos han nacido con distintas denominaciones, que han respondido a los fundamentos filosóficos, históricos, económicos, políticos y constitucionales en cada época en particular, y fundamentalmente en el seno del Estado y del orden constitucional. Entonces, las declaraciones de derechos del siglo de las luces se referían principalmente al contexto histórico específico en el que nacieron, a la que hoy denominamos los derechos civiles y políticos. En general, los derechos económicos, sociales y culturales son un logro posterior del derecho internacional. Entonces, tal como lo demuestra la creación de la Organización Internacional del Trabajo, al fin de la Primera Guerra Mundial, así estas declaraciones inspiraron fuertemente el reconocimiento posterior de los derechos humanos en el orden internacional, esencialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la doctrina constitucional, particularmente en América Latina, distingue entre derechos fundamentales y derechos humanos, sosteniendo en términos generales, ¿no? Como se verá que no todos los derechos son derechos fundamentales. Solo son derechos fundamentales los que la Constitución considera como tal. A partir de esta, en este caso, distinción, arrancan y se extraen una serie de consecuencias que a nuestra opinión podrían producir el efecto de socavar la posición, preeminencia que debe ocupar el ser humano individual, colectivamente, hablando en la comunidad estatal. Entonces, para eso nosotros podemos decir que la definición de derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos obliga a los gobiernos principalmente y otros titulares
de deberes a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras, ¿no? Esto dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la definición de derechos humanos es, pues, el conjunto de derechos basados en la dignidad, en este caso, intrínseca de todos los seres humanos. El conjunto de privilegios que aseguran la existencia y dignidad del ser humano. Dignidad que es igual a valor. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Y acá está precisamente principales instrumentos que resguardan y promueven los derechos humanos, ¿no? Que son precisamente aquellos aspectos que nosotros podemos decir, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, Convención sobre los Derechos de los Niños, entre otros, que ya lo hemos mencionado hace momentos atrás, precisamente son, pues, principales instrumentos internacionales que resguardan y promueven los derechos humanos. Pero la importancia de estos principales instrumentos, que son precisamente para poder resguardar aquellas violaciones del ser humano como tal, ¿no? Precisamente en la normativa o en actos jurídicos se puede utilizar las normativas o estos instrumentos internacionales, ¿no? Porque el artículo 410 de la Constitución Política del Estado nos dice, primero es la Constitución Política del Estado sobre todas las cosas. Tratados internacionales, ¿no? Leyes, luego decretos, resoluciones, etc. Pero aquí podemos hacer una situación que, si bien, por decir, en este caso, ejemplo, podemos decir, en aspectos de los niños, se puede utilizar normativa internacional cuando son vulnerados los derechos de los niños. Y esto que pueda favorecer a su mejor desarrollo, porque los niños tienen derecho a la justicia, y así lo dice la ley 548. Además, que se debe buscar, restaurar, buscar medidas de protección en favor de la niñez, ¿no? ¿Quiénes han sido víctimas de algún delito? Por decir un delito de violación. Si hay algunas normativas que están vacías en nuestra Constitución o en nuestra normativa, podemos utilizar normativa internacional que protege a los derechos de la niñez. Como por ejemplo, tratados internacionales han establecido y nos dice que los estados deben brindar una doble protección reforzada del Estado a la niñez y adolescencia, por tratarse de un grupo vulnerable. Y debe favorecerse lo mejor que convenga a la niñez y adolescencia, ¿no? Si alguien pretende salir por decir un delito de 308 bis, ¿no? Código Penal, delito de violación a niña, niño, adolescente, ¿no? Hay muchas veces, muchas personas o abogados que siempre tratan de pronto buscar alguna situación y poder que ese agresor salga libre. Pero podemos invocar a los tratados internacionales, ¿no? Artículo 60 de la Constitución Política del Estado. Tratados internacionales que deban favorecer a los niños, niñas, adolescentes, por tratarse de un grupo vulnerable. Y que es el Estado que debe brindarles una doble protección reforzada.
Entonces, en realidad, son aspectos que de pronto nos ayudan para proteger los derechos humanos, ¿no? Bien, en realidad, vamos a ver una distinción entre los términos de derechos humanos y también derechos fundamentales, ¿no? Que son también aspectos que vamos a ir precisamente a poder considerar aquellos aspectos que nosotros vamos a ir a revisar precisamente en esta oportunidad, ¿no? Entonces, lo que queremos en realidad con este aspecto dentro de la materia, ¿no? Es conocer sobre todo el concepto de los derechos humanos, y algunos antecedentes históricos, características, principios, obligaciones, deberes de los derechos humanos, que va a permitir obviamente conocer y aplicar en sus actividades diarias estos conocimientos dentro de la práctica. Entonces es importante la materia de derechos humanos como tal, ¿no? Entonces, vayamos a ver aquellos aspectos que, por ejemplo, son derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Podemos hacer referencia que los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿cuáles son las diferencias? ¿No? Vamos a ir a ver precisamente aquellos aspectos, ¿no? Son las facultades que poseen las personas frente al Estado y el resto de la sociedad que aseguran su existencia y bienestar, ¿no? En plano internacional y filosófico. Se reflejan altos ideales éticos y políticos expresados por la comunidad internacional, manifiestan aspiraciones que motivan la actuación de los estados. Y los derechos fundamentales son los derechos humanos, podemos decir, reconocidos y consagrados positivamente en la Constitución y que gozan de plena tutela judicial, que está en realidad de los artículos 13 al 107 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, podemos decir que los derechos fundamentales son consagrados positivamente en la Constitución. Fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el orden jurídico positivo en su norma constitucional, gozan de una tutela reforzada. Son derechos prioritarios, los reconocidos por la Constitución y gozan de esa plena tutela judicial, ¿no? Y los derechos humanos, que en realidad no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Podemos decir también que son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad, la igualdad humana, los cuales deben ser reconocidos positivamente por ordenamientos jurídicos, ¿no? Sobre todo nacional e internacional. Entonces los derechos humanos provienen de un ámbito internacional que se encontrarían reconocidos en el derecho internacional público y refleja altos ideales éticos y políticos expresados por la comunidad internacional. Asimismo, también podemos decir que se manifiestan aspiraciones que motivan, sobre todo, la actuación de los estados, pero difícilmente lograría una tutela judicial en el orden estatal, salvo que haya sido asumido por su constitución, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a estos aspectos que nosotros estamos hablando y haciendo referencia, ¿no? Y seguramente vamos a ver también algunos otros datos importantes. A ver, vamos a ver sobre todo quiénes son sujetos de derechos humanos. El sujeto de los derechos humanos puede definirse como la persona
o grupos de personas a las que va referida la titularidad en ejercicio y garantías de los derechos. El artículo 16 de la Declaración Universal establece, por ejemplo, que todo hombre tiene derecho en todas partes a ser reconocido como persona ante la ley. Por su parte, la Declaración Americana establece en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se les reconozca en cualquier parte como sujetos de derechos y obligaciones y gozar los derechos civiles fundamentales. ¿No? Entonces, eso es importante. ¿No? Que todo hombre tiene derecho en todas partes a ser reconocido como persona ante la ley. No pueden ser tratados o torturados, ¿no? O de pronto, también que toda persona tiene derecho a que se les reconozca en cualquier parte como un sujeto de derecho y obligaciones y gozar de derechos civiles fundamentales. Entonces, aquí podemos ver la titularidad, sujeto activo y pasivo de los derechos humanos. Los sujetos de derechos humanos, atendiendo a la doble posición activa y pasiva, que en realidad puede adoptar en este caso los sujetos de derechos en relación a los derechos humanos, se puede hablar de un sujeto activo que los derechos humanos y un sujeto pasivo de los derechos. Sujeto activo de los derechos humanos es el titular del derecho, ¿no? Respecto al cual se reclama la defensa y garantía. Es el titular del poder. Y el sujeto pasivo es a quien se reclama el reconocimiento y la garantía del concreto derecho humano que se trate. Es titular del deber, ¿no? Entonces, hay esa diferencia. El sujeto activo, ¿no? Podemos decir, es el titular respecto al cual se reclama la defensa y garantía, ¿no? Es el titular del poder. Y el pasivo es a quien se reclama el reconocimiento y garantía del concreto derecho humano, ¿no? ¿De qué se trate? ¿No? Es el titular del deber. Podemos decir prácticamente estos aspectos. Vamos a ir a ver las características, pero antes de entrar a ver a las características, ¿sí? Vamos a entrar a las características, ¿no? Dentro de estas características, en realidad podemos decir, dentro de las características de los derechos humanos, universales, naturales, imprescriptibles, inalienables, fundamentales, interdependientes, progresivos, inviolables. A ver, vayamos a ver, ¿no? Universales, ¿por qué universales? Porque son reconocidos a nivel mundial los derechos humanos. Naturales, podemos decir la naturaleza humana. Imprescriptibles. ¿Por qué imprescriptibles? Porque nos va a permitir el ejercicio de los derechos humanos en cualquier momento. La acción prescribe por el transcurso del tiempo. Inalienables, no pueden ser cedidos por ningún título gratuito ni oneroso. Fundamentales, que aseguran la existencia y dignidad humana. Interdependientes, están relacionados entre sí. Progresivos, deben ser garantizados de forma progresiva por parte de los estados, de acuerdo al nivel de desarrollo económico que poseen. Inviolables, no deben ser violados
por ser esenciales para la existencia humana. Entonces, las violaciones de los derechos humanos implican responsabilidad internacional del Estado, infractor, y activa los mecanismos internos y externos de protección legal a los derechos humanos, ¿no? A eso precisamente queremos hacer referencia, ¿no? Entonces, universal, ya habíamos dicho, es mundialmente, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a aquellos aspectos. Vamos a precisamente hacer, a ver el siguiente punto, titularidad de los derechos humanos. Son titulares de los derechos humanos todas las personas, podemos decir en este caso, todos los seres humanos, ¿no? Todas las personas. Casos especiales, las personas jurídicas colectivas, los que poseen de acuerdo a su naturaleza el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 34. Los extranjeros tienen limitados los derechos políticos en resguardo a la soberanía del Estado. Y esto principalmente está en la Constitución Política del Estado, artículo 27, numeral 2. A ver, aguárdenme un momentito, vamos a ver la Constitución. Bien, a ver, precisamente nuestra Constitución Política del Estado nos dice, pues, el artículo 27, numeral 2, las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional, ¿no? Entonces, precisamente podemos hacer referencia que de pronto adquieren los derechos, pero en elecciones, por decir nacionales, no pueden elegir al presidente o vicepresidente, ¿no? A menos que estos extranjeros, en realidad, quienes son residentes ya en nuestro país, pueden elegir principalmente a sufragar las elecciones municipales, ¿no? Municipal, solo municipales, siempre y cuando sean residentes. Entonces, el Estado se obliga a respetar los derechos humanos con la adopción de los respectivos tratados, ¿no? Entonces, eso también es importante. Podemos ver clases de facultades, ¿no? Clases de facultades. A ver, dentro de lo que son principalmente estas clases de facultades, estamos hablando que los derechos humanos implican 3 tipos de facultades, ¿no? Según el autor Vidart Campos, nos habla del agendi, omitendi, exigendi, ¿no? En este caso, podemos decir que el agendi son aquellas que le permite al titular
disfrutar del derecho a plenitud, ejercitar el derecho a actuar, ¿no? Entonces, permite actuar. Por ejemplo, propiedad, uso, goce y libre disposición. El otro, que es el omitendi. El omitendi son las que permiten al titular rechazar agresiones y perturbaciones a sus derechos. Eso quiere decir que permite rechazar aquellas agresiones, perturbaciones a sus derechos, omitendi, ¿no? Ejemplo, podemos ser, en este caso, repeler perturbaciones a la propiedad. O exigendi, que son aquellos que permiten al titular exigir el derecho a través de prestaciones que el Estado tiene que proteger como servicios públicos directamente a través de los particulares, ¿no? Y es precisamente permitir exigir, o permiten exigir, lo siento, ¿no? Permiten exigir el derecho a través de prestaciones que el Estado tiene que entregar como servicios públicos directamente a través de los particulares. Por ejemplo, la educación. La educación que prácticamente se lo debe precisamente, debemos decir, exigir, ¿no? Y obviamente, si ustedes recuerdan, en época de COVID, ¿no? Un ministro se atrevió a clausurar el año escolar, así causando una molestia en la población y además de ir en contra de la constitución política del Estado. En vez de buscar soluciones en esa época, si no me equivoco, era en el gobierno de Yanine Áñez, de buscar soluciones o permitir que los jóvenes, niños, puedan buscar una manera de poder estudiar, lo ha clausurado, ¿no? Entonces, esto ha sido objeto de una crítica y además de una acción de defensa, precisamente, un amparo constitucional y también, por otra parte, una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que se ha presentado al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha fallado en favor de que la educación no se puede clausurar, ¿no? Entonces los ciudadanos, la población ha exigido precisamente, ¿no? Que es el Estado quien debe brindar, pues, ¿no? Y garantizar la educación como tal. Entonces, el Tribunal Constitucional y sus decisiones son de carácter vinculante, le ordena al Estado y el ministro de Educación nuevamente sale en conferencia de prensa y él nos dice que se retorna a las labores educativas, ¿no? En vez de buscar una manera de poder ayudar a los más necesitados, no sé, hacer convenios con las empresas, dotarles de internet gratuito, llegar, no sé, a través de la radio, la televisión u otros medios en lugares alejados. Prácticamente lo único que ha hecho es querer clausurar la educación, ¿no? Entonces, es prácticamente, en este caso, en estas clases de facultad nos permite exigir, ¿no? Y la población ha exigido que la educación no se debe clausurar, ¿no? Podemos hablar también de otros aspectos. Límites a los derechos humanos, límites externos, ideológicas, limitaciones religiosas, limitaciones interestatales, ¿no? En realidad, estas limitaciones están precisamente, o existen limitaciones en la vigencia de los derechos humanos. Esto, bajo determinadas circunstancias, son admisibles ciertas limitaciones.
¿no?, legítimas a los derechos humanos. Sin embargo, la suspensión de garantías que implican estas limitaciones se encuentran por diferentes principios. Entre las limitaciones ordinarias se hallan aquellas relativas a situaciones que afectan el orden público o el bien común. Por eso, estas limitaciones se encuentran acotadas en sus alcances. El resguardo del orden público no puede afectar a los principios de la vida democrática ni de la dignidad humana. En sus formas, las limitaciones tienen que sugerir los tratamientos parlamentarios y no pueden derivar de decretos del poder político. También existen limitaciones extraordinarias, como las que se refiere al estado de excepción, cuando la limitación de las garantías resguardadas por los derechos humanos se justifique por una situación de emergencia, de amenaza seria a la vida democrática de la comunidad. Y el Estado no puede retroceder en defensa y promoción de derechos, salvo que se demuestre que una determinada, en este caso, podemos decir, en una situación que algún derecho puntual es realidad. En este caso, un paso necesario para mejorar el reconocimiento y el resguardo, y por otro lado, el conjunto mayor de derechos. Y que finalmente, a partir de esta adopción de una serie de tratados y pactos, el Estado está obligado a presentar informes regulares sobre la situación de los derechos. En la práctica, estos derechos tienen limitaciones que implican básicamente una restricción al principio de universalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver esas limitaciones ideológicas que manejan los gobiernos de los estados socialistas o su idiosincrasia. Por ejemplo, ¿no?, en la ley iraní de 25 de abril de 1993 establece como pena para el caso de que las mujeres mantengan adulterio la lapidación. En Israel, la tortura es admitida para los casos de los delitos de terrorismo. Limitaciones religiosas. Existen sistemas religiosos que no permiten la efectividad de los derechos humanos. Limitaciones interestatales, sistemas, ¿no?, plurilegislativos. Subsisten en el ámbito, podemos decir, interno del Estado. Ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos, comunidades indígenas, tal el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Entonces, son precisamente aquellos aspectos. Límites a los derechos humanos. Los límites a los derechos humanos, antes de entrar a estos límites, me olvidaba decir, en relación a los límites interestatales, como decíamos, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tal es el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Hoy Bolivia sustenta en el valor de la interculturalidad y dejó atrás al Estado multicultural, al menos formalmente, ¿no? El Estado multicultural, ¿qué es el Estado multicultural? Es donde se reconoce diferentes culturas, naciones, pueblos, pero se le otorga a uno de ellos mayores derechos en la práctica que a los demás. Ahora, ¿qué es Estado intercultural? Es un valor y principio de ordenamiento jurídico boliviano que en realidad le va a permitir el reconocimiento de la diversidad cultural de pueblos, naciones, pero admitiendo que cada pueblo pueda participar en las decisiones económicas, políticas, sociales, jurídicas del Estado, ¿no?
Entonces, ahora vayamos a ver precisamente aquellos aspectos que son relacionados también a los derechos como tal, ¿no? Sin embargo, las limitaciones podemos hacer referencia dentro de lo que es precisamente es hablar de las limitaciones ordinarias. El orden público o el bien común no puede afectar la vida ni la dignidad humana. Surgen de tratamientos parlamentarios y no pueden derivar de decretos del poder político. Limitaciones extraordinarias, el estado de excepción, habíamos dicho, se justifica por una situación de emergencia, de amenaza seria a la vida democrática de la comunidad, ¿no? Y el Estado no puede retroceder en defensa y promoción de derechos. Un paso necesario es, en realidad, para mejorar el reconocimiento y el resguardo, y por otro, el conjunto mayor de derechos. Entonces, vamos a ver ahora la clasificación de los derechos según la evolución histórica. Entonces, esta clasificación es de acuerdo a las facultades que entrañan la clasificación, ¿no? Es derechos en los que se está o en los que implican generalmente facultades agendi y omitenti, ¿no? Derechos a los que hay que acceder, que se manifiesten como derechos de prestación e implican facultades exigentes. Ejemplo, el derecho de la propiedad, el derecho en el que se está y el derecho a la educación, el derecho al que hay que acceder, precisamente, ¿no? Asimismo, podemos hacer referencia, según la evolución del reconocimiento en este caso, positivo de los derechos humanos, se clasifican en derechos de primera generación, ¿no? Podemos decir segunda generación, tercera generación. Derechos de primera generación aparecen para limitar el ejercicio del poder monárquico. Son derechos que implican libertades cívicas como consecuencia de la aparición del Estado liberal y desarrollados por la Ilustración, derecho a la igualdad, derecho a la vida, al debido proceso y otros, ¿no? En este caso, que deben ser precisamente de primera generación. Derechos de segunda generación aparecen para solucionar los problemas de inequidad con el constitucionalismo social. Esto a raíz de la aprobación de la Constitución Mexicana de 1917 en el siglo XX y la Constitución de Weimar en Alemania, derecho al trabajo, educación, a la actividad económica. Y derecho de tercera generación que surge con el reconocimiento de la existencia del pluriculturalismo. Implica una titularidad común de los pueblos a estos derechos. Derecho a la autoidentificación cultural, libre determinación de los pueblos, medio ambiente. Entonces, todos están en igual jerarquía y responden a una evolución histórica, ¿no? Entonces, es precisamente el que podemos hacer referencia a estos aspectos de derechos de primera, segunda generación y tercera generación, ¿no? Además, podemos decir que la clasificación de los derechos humanos, podemos hablar de derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, derechos patrimoniales, ¿no? ¿Qué encontramos acá en los derechos civiles? ¿No? Aquí podemos encontrar
que le pertenecen a la persona como individuo, independientemente de un rol social. Vida, libertad personal, nombre, honor, reunión y asociación. Podemos decir también derechos políticos, ¿no? Le corresponde al ciudadano, le permite participar en la conformación de los órganos de poder de su Estado. El derecho al sufragio, ser elegido en cargos públicos. Derechos sociales le pertenecen a las personas por su rol en un determinado contexto social por hallarse desprotegido frente a una situación desigual. Busca un nivel de vida precisamente adecuado, condiciones de trabajo dignas, salario mínimo vital, huelga, seguro social, derechos culturales, perfeccionamiento del ser humano y capacidad, educación, que es principalmente. Y derechos patrimoniales tienen un contenido económico que permite el desarrollo de la actividad económica y también comerciales, que es la propiedad y también el comercio, ¿no? Bien, entonces, por otra parte, podemos hacer referencia a esta clasificación de los derechos según el contenido, ¿no? Vamos a ver ahora las garantías. Las garantías son condiciones políticas, públicas, acciones y mecanismos que deben exigir en el Estado para lograr la efectividad del derecho. Y existen tres clases de garantías: garantías normativas, garantías de control y fiscalización y garantías jurisdiccionales, ¿no? Para eso les voy a pedir precisamente, en realidad, utilizar su constitución política del Estado. Y vamos a ir a revisar aquellos aspectos que son de suma importancia, ¿no? Que precisamente nosotros queremos mostrarles a través de los artículos aquello que por supuesto es importante para poder establecer en datos de importancia en relación a lo que nos dice nuestra Constitución Política del Estado. Las garantías normativas son normas sustantivas que aseguran el goce de los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente las garantías de control y fiscalización. Artículo 218, ¿no? Constitución Política del Estado. Y vamos a revisar. ¿Qué nos dice el artículo 218? Nos habla sobre todo de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría va a alcanzar la actividad administrativa de todo sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. 2. Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción y defensa de los derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior. 3. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera, administrativa, en el marco de la ley, y sus funciones se van a regir bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad,
solidaridad en el ejercicio de sus funciones. No recibe instrucciones de los órganos del Estado, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo principalmente está dirigida por la defensora o el defensor del pueblo, ¿no? Que va a ejercer sus funciones por un periodo de 6 años sin posibilidad de una nueva designación. Además, el defensor del pueblo no será objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones, ¿no? Además, que el defensor del pueblo, que debe ser designado por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, es la Defensoría del Pueblo, ¿no? A través de ellos lograr políticas públicas para lograr la efectividad de los derechos. Eso lo dice principalmente nuestra Constitución Política del Estado. Garantías jurisdiccionales. Vayamos al artículo 109, al 124, 125 y 136, ¿no? Vamos a ver 109, perdón. El 109 principalmente nos habla y nos dice de las garantías jurisdiccionales. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son, en este caso, directamente aplicables y gozan de iguales jerarquías para su protección. Los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por ley, ¿no? Vamos a ir ahora al 124. ¿Qué nos dice el 124? ¿No? Nos habla principalmente, en este caso, ¿quién comete delito de traición a la patria, la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos? ¿No? Que nos dice que tome armas contra su país, se ponga al servicio de Estado, de extranjero, participantes o entre complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia, que viole el régimen constitucional de recursos naturales, que atente contra la unidad del país, ¿no? Vamos a ver el 125, nos habla también precisamente de acciones de defensa, como acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento, acción popular, ¿no? Que son las acciones de defensa, principalmente. Entonces, es precisamente ver aquellos aspectos importantes, principalmente podemos hacer referencia, ¿no?, a lo que nos dice estas acciones de defensa y principalmente aquellos aspectos que nosotros queremos tocar precisamente dentro de lo que es, sobre todo, la vida que nos lleva precisamente a conocer estos acápites dentro de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que nosotros queremos precisamente hacer referencia a estos datos que son de suma importancia para poder conocer. Seguramente lo vamos a ver algún material también en cuestión de minutos en relación a la historia de los derechos humanos, ¿no? Vamos a ver precisamente también aspectos importantes, como por ejemplo estos son antecedentes de los grandes hitos en la historia de los derechos humanos. En el año 539 a.C., conquista de Babilonia, cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando y a su vez la libertad religiosa, convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. En 1215, la Carta Magna, 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas.
En 1776, independencia de América, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y también a la libertad. Podemos ver dentro de la Revolución Francesa, ya podemos ver en 1789 los derechos establecidos en la Declaración de la Interdependencia de América. Esto hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de que los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente, los pueblos son colonizados y son derechos humanos vulnerados. Y en 1915, en realidad, habla de, en este caso, Mahatma Gandhi, que comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derecho, y no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente un material que es corto, pero que es importante poder, sobre todo, revisarlo precisamente dentro de lo que es este punto, y nos gustaría, por supuesto, compartir en esta oportunidad. Y vamos a ver aquel aspecto que precisamente queremos ver en este momento, y es pues un material no muy largo, pero lo vamos a ver dentro de lo que es la historia, sobre todo de los derechos humanos, precisamente, ¿no? Antes vamos a ver, habilitar el audio correspondiente, sí. A ver, lo voy a, un momentito. Ahora sí, vamos. A ver, me aguardo un momentito. Todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completo. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América.
Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga, insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo,
¿Dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bien, entonces, precisamente como hemos visto estos aspectos en relación a lo que es prácticamente lo que decíamos, la historia como tal, en relación a lo que son principalmente los derechos humanos como tal. Entonces hemos Señoras y visto señores, hoy vamos a viajar a través del tiempo para explorar la historia acá, de los derechos humanos, desde me los aguardo primeros documentos que establecieron estos derechos hasta los desafíos un actuales en su momentito. protección. Veremos cómo la lucha Ahora sí, bien. Mil disculpas, ¿no? Entonces, en realidad han sido aspectos de suma importancia dentro de lo que es sobre todo la historia como tal. Como hemos visto precisamente eh, esto dentro de lo que ha sido también cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, ¿no? Y luego los transcurrir de los años ha tenido un desenvolvimiento como tal, ¿no? Además, debemos indicar que ya en 1945, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término, el 26 de junio de ese año, la Carta de la ONU es pues la primera, o será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. Esto el 26 de junio, ¿no? De 1945. Luego, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, fue proclamado por la Asamblea de la ONU en París y es la primera vez en la historia que se regula la protección de los derechos humanos fundamentales a nivel mundial, ¿no? En 1950, la Convención Europea de los Derechos Humanos, que ha sido, en este caso, fue el primer tratado internacional en establecer un sistema de protección a los derechos humanos, creando la Comisión Europea de los Derechos Humanos, ¿no? Y la Corte Europea de los Derechos Humanos en la actualidad. Solo existe, podemos decir, la Corte, ya no la Comisión, ¿no? Y en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos, que se aprueba esta convención, la cual es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. En base a esta convención apareció la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Asimismo, la historia de los derechos humanos ya nos habla en el siglo XXI. Podemos hablar de un largo camino para recorrer y a pesar de que todos los países han descrito a la Declaración Universal, esto no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. Por ejemplo, la esclavitud sigue estando presente. Millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia, religión. Más de 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que se les priva a su vez de gran parte de los derechos más básicos, como por ejemplo el de la educación, el matrimonio o también la igualdad como tal. Entonces vemos en este caso las fuentes de los derechos humanos, los tratados internacionales que precisamente
son acuerdos entre estados u otros países para regular los derechos humanos, ¿no? Ver artículos que en realidad están enmarcados en nuestra Constitución Política del Estado, y es establecer lo que nos dice principalmente el artículo 256, ¿no? Numeral 1, ¿qué nos dice? Nos dice que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados, a los que hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esto. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Y esto que va enmarcado en relación a lo que establece el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Porque hemos dicho, primero está la Constitución, tratados internacionales, leyes nacionales, estatutos autonómicos, decretos, reglamentos, etc. Entonces, con esto queremos aplicar, porque nos dicen, ¿no?, que, sobre todo, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando estos prevean normas más favorables, ¿no?, que se pueda hacer referencia a aquellas normas que favorezcan a los derechos humanos. Podemos hacer referencia a la costumbre internacional, el papel importante que el reconocimiento de los derechos humanos, la jurisprudencia, fallos emitidos por los tribunales de derechos humanos ha sido decisiva en el desarrollo doctrinal de los derechos y en la solución de conflictos entre ellos. Opiniones consultivas son las opiniones que emiten de los tribunales internacionales de los derechos humanos en los que interpretan los tratados vigentes, normas generales de los derechos, y en una virtud de competencia, en este caso consulta. Y doctrina, que es una fuente subsidiaria con el valor científico y académico. Entonces, las fuentes son útiles para solucionar los casos y fundamentar las sentencias de los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y el sistema de protección, que son tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, este sistema universal de protección de derechos humanos es precisamente aquellos que son precisamente tratados internacionales. ¿Quiénes forman parte del bloque de constitucionalidad? Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales de 1966, Convención de Derechos del Niño, Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos, degradantes, en este caso degradantes, Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, Convención de Viena sobre derechos de los tratados, Convenio 169 de la OIT, que son tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, precisamente, que son aspectos importantes, ¿no? Podemos decir la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, el Protocolo de San Salvador de 1988, la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces hay una responsabilidad internacional. Esta responsabilidad internacional principalmente surge por la comisión de un hecho ilícito, que es la acción
o podemos decir la omisión atribuible al Estado y que viola una obligación internacional que pueda estar nacida en una fuente. Entonces, el Estado como tal responde por las actuaciones de los órganos y funcionarios en el desempeño de sus funciones. El Estado no responde por actos de los particulares, a no ser que se evidencie la omisión de la debida diligencia en el desempeño de sus funciones. En el ámbito internacional, la jurisdicción involuntaria, lo que significa para acudir a un tribunal internacional, el Estado debe haber aceptado previamente la competencia de este tribunal, ¿no? A eso podemos hablar dentro de lo que es la responsabilidad internacional, ¿no? Que son aspectos o hechos que en realidad son de suma importancia el poder hablar de estos datos importantes, ¿no? Entonces, sobre todo, es aquel derecho internacional el que ha establecido parámetros para determinar la responsabilidad internacional, ¿no? Entonces, es lo que precisamente podemos hacer referencia dentro de lo que es precisamente este punto. Entonces, por otra parte, es importante aclarar que el Estado, el que se obliga a respetar los derechos humanos, mediante la ratificación o adhesión de los tratados internacionales, establezcan los mecanismos para exigir responsabilidad ante organismos y tribunales internacionales. Aunque en la actualidad podemos decir la importancia de los derechos humanos, tales organismos han reconocido como obligación, ¿no? O como obligatorios, podemos decir. Existe un reconocimiento mundial a los derechos humanos, ¿no? Tal es el caso que hay organizaciones que exigen a sus estados miembros elevados, ¿no? Estándares de respeto a los derechos humanos, como por ejemplo la Unión Europea. Todo esto se ha originado gracias a la opinio juris o consentimiento unánime de los estados en admitir esa importancia de la protección de los derechos. Entonces, su obligación es garantizar eficazmente lo que refuerza la idea de los derechos humanos son normas de juris conges, o sea, normas imperativas que no pueden ser derogadas por voluntad de los estados, ¿no? Entonces son aspectos de mucha importancia que nosotros precisamente hemos querido compartir con todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y ya para poder finalizar, vamos a ver este acápite importante en relación a lo que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a compartir este material, sobre todo dentro de lo que es la materia de derechos humanos, y espero que de alguna otra manera, pues en clases podamos, ¿qué les digo?, interactuar, compartir, ¿no? Socializar aquellos aspectos que de repente tal vez ha quedado algún vacío por ahí. Pero estos materiales también nos ayudan a poder desplazarnos y poder conocer en relación a lo que son los derechos humanos. De poco se habla tanto y se conoce menos de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos que todas las personas tenemos solamente porque somos personas. Es decir, da igual a qué raza pertenezcamos, qué color de piel tengamos, qué religión profesemos, por ahí no profesamos ninguna,
nuestras posiciones políticas, si nos portamos bien o mal en la vida, todos tenemos derechos humanos. Y el Estado es el responsable de respetar esos derechos y de garantizarnos efectivamente esos derechos. El Estado tiene por función esencial respetar y garantizar los derechos humanos. Y entonces todos los poderes del Estado deben hacerlos. A veces tenemos un concepto muy restringido de derechos humanos. Se piensa en derechos humanos solo cuando, por ejemplo, una persona sufre un maltrato en una comisaría. Pero no es solamente eso. Cuando vas al hospital y no te dan los medicamentos que necesitas, hay una violación de derechos humanos. Cuando no te dan la educación que es necesaria, hay una violación de derechos humanos. Cuando tus derechos laborales no son respetados, hay violación de derechos humanos. Por eso es muy extraño que alguien diga, a mí los derechos humanos no me interesan o no me importan. Más bien es como cuando un cirujano dice, a mí la anestesia no me importa. Bueno, la anestesia hace al trabajo del cirujano y a la vida de todas las personas hacen efectivamente los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Bueno, están permanentemente evolucionando, pero al menos podemos hablar de que son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y si los traducimos a derechos concretos, a no ser privado arbitrariamente de la vida, a no sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, a que se nos proteja contra la trata de personas, que es un gran problema hoy, o la esclavitud o la servidumbre, a que no se nos encarcele arbitrariamente, el derecho a la libertad, a nuestra libertad de opinión, de conciencia, de religión, nuestra libertad de reunión, a estar protegidos contra los discursos de odio, los derechos políticos, a votar, a presentarnos a elecciones, los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy hablaba de la educación, efectivamente, que tiene que ver con el acceso a la educación y que tiene que ver también con que se nos brinde una educación de calidad. Los derechos a la salud, los derechos laborales, los derivados de la relación laboral. Todos son derechos humanos y están profundamente conectados. El Estado no puede decir que nos garantiza uno y que se desentiende de garantizar los otros. Por ejemplo, si yo no tengo el derecho a la vida, obviamente que no voy a poder disfrutar de ninguno de los otros derechos. Pero no es tan solo ese el ejemplo. Si no tengo educación, capaz que voy a tener menos posibilidades de disfrutar mis derechos políticos. Si no tengo alimentación, difícilmente voy a poder disfrutar de mi derecho a la educación. Los derechos humanos son todos fundamentales, todos. Y el Estado debe respetar y garantizar efectivamente a todos. Por eso es muy importante que quienes cumplan función estatal garanticen derechos humanos y estén capacitados y capacitadas. Y esto implica conocer lo genérico de derechos humanos y también las particularidades, como por ejemplo la perspectiva de género en lo que tiene que ver con derechos humanos de las mujeres y población LGBTI, o la cosmovisión indígena. Viste que la propiedad es diferente para el concepto occidental que para el concepto indígena. Para una persona que pertenece a un pueblo indígena, la propiedad está relacionada directamente con su vida, porque el sentido de propiedad no es el nuestro, el de los occidentales, sino que es el de una persona que siente que en ese lugar, además, están sus antepasados, está su relación directa con la tierra. El ambiente para un pueblo indígena es fundamental. Entonces, todas las personas que operan dentro del Estado, en cualquier lugar, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, la persona que te atiende en una oficina burocrática, en la administración, todas, absolutamente todas, tienen que conocer y practicar el respeto y la garantía de los derechos humanos. Porque cuando no lo hacen, están violando derechos humanos. Yo soy docente en una universidad pública. Si yo discrimino cuando doy clases, estoy violando derechos humanos. Suena fuerte identificarse a uno mismo como un posible violador de derechos humanos, porque pensamos que los violadores de los derechos humanos son los
peores sujetos que han pasado por la historia. Y por supuesto que lo son, claro. Son los que cometieron crímenes contra la humanidad como los que se cometieron durante la dictadura militar en nuestro país. Pero todas las personas que trabajamos en el Estado tenemos un enorme privilegio, pero una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es equivalente a ese privilegio. Si no sabemos desempeñar nuestra función como corresponde, entonces corremos el riesgo de violar derechos humanos, de no cumplir adecuadamente nuestra función y que entonces el día de mañana el Estado argentino pueda ser responsabilizado por ese motivo ante algún foro internacional, ya sea en el ámbito interamericano, allí donde están la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en el ámbito de Naciones Unidas, donde hay comités y órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. El concepto de derechos humanos, además, evoluciona todo el tiempo. Así que hay que actualizarse en relación a las cosas que van pasando. Por ejemplo, aunque los tratados clásicos de derechos humanos no hablaban del derecho a la verdad en relación a lo que ocurrió por violaciones de derechos humanos en el pasado, hoy el derecho a la verdad está reconocido efectivamente. Y aunque los derechos humanos involucren fundamentalmente actitudes del Estado, hoy se empieza a mirar fuertemente la responsabilidad por violación de derechos humanos que cometen quienes no necesariamente están en el Estado. Por ejemplo, las empresas transnacionales o empresas que no son transnacionales, pero que tienen a su cargo un montón de personas y que entonces pueden someterlas a trabajo esclavo, por ejemplo. Eso es una violación de derechos humanos. Y naturalmente, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, en el ámbito público o en el ámbito privado, constituyen efectivamente violaciones de derechos humanos a las cuales hay que hacer frente. Los derechos humanos, además, son la manera de tener una sociedad mejor. ¿Quién puede estar en contra de que las personas tengan educación, salud, trabajo, de que no se las torture, de que no se las discrimine? Un mundo efectivamente así estaría bárbaro, ¿no? Muy bien, precisamente entonces nosotros hacemos referencia a lo que son estos derechos humanos y sobre todo de mucha importancia para nosotros, ¿no? Entonces, es principalmente exigir al Estado responsabilidad ante los organismos y tribunales internacionales, sobre todo, dada obviamente una importancia a lo que son los derechos humanos, además que está garantizado por nuestra Constitución Política del Estado. Los derechos humanos tienen, sobre todo, todas las personas, por el solo hecho de serlo. Son inherentes al ser humano, independientemente de las diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas, ¿no? Son prerrogativas que aseguran la existencia, la dignidad del ser humano, y también son conocidos como derechos subjetivos. Eso es lo que prácticamente hemos aprendido dentro de lo que es la materia de derechos humanos. Bien, estimados estudiantes, con eso estaríamos culminando y precisamente no se olviden realizar el diagnóstico que tiene plazo precisamente hasta el día sábado correspondiente. En ese entendido, les voy a pedir prácticamente todo está en la plataforma, revisen, ahí está el material, cualquier situación estoy para poder atenderlos. En ese entendido, les deseo un buen resto de jornada, que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, cuídense mucho, así que será el reencuentro la próxima semana de manera presencial en la universidad. Todo con medida, nada con exceso, les vamos a pedir, disfruten de este majestuoso carnaval que tiene Oruro, que es el mejor del mundo. Dios los bendiga, cuídense mucho, permiso.